Daniel Giachetti con nosotros, buen día, bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, contento de estar acá. El último encuentro del año. ¿Sabés que hace varias semanas que no tengo una entrevista así en vivo, ¿no? En directo, Sí, face to face. Entiendo. Normalmente estamos hablando por teléfono. No, y además vos estabas yendo al programa de TV Ciudad. Sí, bueno, pero el programa tiene un ciclo y se cerraba a fines de noviembre. Ajá. Se cortó antes porque hubo un brote de pandemia en TV Ciudad, pero... No, quiero decir, para reforzar esa idea de que hace además... Pero claro, normalmente, bueno, estamos tomando medidas, ¿no?, para enfrentar esta situación de pandemia, ¿no? Yo hoy comentaba más temprano, siempre tenemos como la tentación a lo que nos está pasando aquí y ahora, darle como ese subraye de que es único, especial en la historia de la humanidad. Tenemos esa tendencia que tiene que ver con nuestros egos, en fin, una cuestión media. Este momento es el único de la humanidad. Sin embargo, objetivamente, podemos decir que el año que está terminando es muy especial. Y te tiro tres arriba de la mesa para que vos o le sumes o le restes, pero además llegues al análisis. El primero y principal, pandemia, es decir, emergencia sanitaria en el planeta entero, a la vez como probablemente la historia de la humanidad no haya conocido antes, ¿no? Y en ese contexto, en particular en Uruguay, cambio de gobierno, lo que siempre vuelve un año, pero cambio de gobierno además de signo político. Bueno, ya con eso tenés como para que este año que está terminando esté en los anales de la estadística como un año muy especial desde muchas miradas, ¿no? Sí, cuando pase el tiempo vamos a ir redimensionando lo que ocurrió este año. Cada persona tiene algo así como una idea producto de sus vivencias que entrañan, digamos, cambios radicales en la forma de vida, ¿no? No hablo del 100%, pero hay una parte importante de la población que le cambió la vida. Por distintas razones, porque se quedó sin trabajo, porque su forma de trabajo se vio modificada, porque se plantearon nuevos dilemas vinculados con esas nuevas formas. Yo pensaba en los jóvenes, ¿no?, en los niños, los que entraron a primero de escuela, los que entraron a primero de liceo, los que entraron a primero de facultad. Perdóname, ya que levantas el probablemente Juan este año hizo primero. Experiencias muy raras, ¿no? Porque digamos que en cualquiera de esos tres casos suponen saltos cualitativos en los procesos de socialización de las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con el paso del tiempo vamos a ir reflexionando desde múltiples perspectivas, ¿no? Todos van a tener que aportar algo. El año que nuestra vida estuvo en peligro, lo vamos a recordar de algún modo con algún tipo de consigna tremendista, pero efectivamente fue así. Respecto a la dimensión política de la pandemia, yo creo que... Antes de llegar sí, a esa dimensión política, podríamos decir, ¿entendés que es un tanto acertado decir, arrancamos con la idea de que nos iba a ir muy mal, transitamos gran parte del año no tan mal como creíamos que nos iba a ir, y estamos terminando mucho peor de lo que pensábamos? Claro, en realidad uno nunca sabe lo que va a ocurrir, ¿no?, en el futuro. En marzo teníamos miedo de que ocurriera lo que está ocurriendo ahora. Exacto, a eso me refiero. Luego, cuando las cosas empezaron a salir bien y se comenzó a abrir, todos pensábamos que Uruguay tenía suficientes fortalezas como para mantenerse en un nivel de contagio bajo y llegar al momento de la vacunación con holgura. Pero bueno, se presentó esta situación que yo creo que es el resultado de haber normalizado el país. Uh-huh. Prácticamente que yo creo que en los meses de septiembre y octubre, fíjate que hicimos las elecciones departamentales, ¿no? Sí. Se supone la movilización de 2 millones de personas el mismo día. En todo el país, simultáneamente. Exacto. Y bueno, o sea, que como que tomamos muchos riesgos y bueno, en algún momento algo falló. También teníamos debilidades, ¿no?, basadas en que tenemos una frontera seca con Brasil y varias ciudades binacionales. Entonces eso es una esponja que todo el tiempo deja pasar la infección, ¿no? Entonces, pero bueno,
Ahora estamos en un momento complicado que bueno, que yo lo que veo es que bueno, el sistema político se ha vuelto a unir, digamos, para tratar de salir, ¿no? Pero respecto a lo primero, vos sabés que yo creo que el hecho de que la pandemia entró en el momento que llegaba el nuevo gobierno suponía un momento crítico, porque bueno, el nuevo gobierno tenía inexperiencia, pero también le daba margen, ¿no? Porque todo nuevo gobierno tiene una legitimidad muy alta, ¿no? No es lo mismo cuando el presidente tiene un respaldo de más del 50% porque recién fue electo y hay depositadas en él muchas esperanzas, que un presidente que esté a mitad de periodo y ya venga golpeado. Ejemplo, Piñera en Chile, ¿no? Chile es la peor situación, ¿no? Porque después de las movilizaciones de octubre del 2019, con un presidente bastante desprestigiado, lo golpea de costado de la pandemia y lo da vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, la inexperiencia del gobierno era digamos, un desafío muy fuerte, pero el propio gobierno tenía fortalezas producto de haber sido recién electo, ¿no? Y después lo otro es que, bueno, es que hay dos factores que fueron relevantes, que tiene que ver con que la oposición, el Frente Amplio, se alineó rápidamente, si bien al principio manifestó algunas dudas, no el Frente Amplio como tal, sino, digamos, algunos dirigentes como Tabaré Vázquez, algunas voces, ¿no? O el sindicato médico, pero hay un punto médico no es el Frente Amplio. Bueno, pero convengamos que bueno, que la dirección del sindicato médico siempre ha estado bastante, a ver cómo puedo decirlo, sus dirigentes han estado siempre en una línea más próxima a la izquierda, ¿no? Sí. Entonces para muchos es visualizado, digamos, como parte de ese arco político, ideológico, cultural, ¿no? Entiendo. Pero, desde ese lugar entiendo. Bueno, pero sin pelear, la Unión de Exportadores, la Cámara de Industria, seguramente. En el otro arco, digamos. El sesgo, ¿no? es distinto ahí, ¿no? Pero sí, entiendo lo que quisiste decir. Ahora, digamos que el 19 de marzo la bancada parlamentaria del Frente Amplio emitió un documento donde le ofrece al gobierno un acuerdo nacional. El gobierno nunca lo responde, pero a partir de ahí yo creo que el Frente Amplio quedó alineado a la política sanitaria del gobierno, principalmente porque la política sanitaria del gobierno fue exitosa, ¿no? Ahí yo creo que ese es digamos, el primer gran acierto de Lacalle Pou, presidente, fue tomar el riesgo de escoger lo que yo denomino el camino del medio, porque en aquel momento el mundo ofrecía un menú muy reducido de opciones: o cerrabas o dejabas todo abierto. Cerrar era bueno, encarar el camino de España, Italia, Francia, Argentina, que eran sociedades que tomaron la decisión de clausurar drásticamente la vida económica y social, y para eso tomaron bueno, decisiones legales, en algunos casos aprobando algún tipo de ley, en otros decretos de necesidad y urgencia que regularon la vida social y económica, llevándola a su mínima expresión. La otra opción era ignorar la pandemia, apostar al contagio, y eso hizo Estados Unidos, Reino Unido al comienzo, Suecia y más tarde Brasil. Lo que hizo Lacalle Pou fue intentar caminar por el medio de esos dos modelos, ¿no? O sea, no tomar medidas legales que regularan el cierre, sino persuadir a los ciudadanos de que en los hechos realizaran un cierre, un lockdown, como le llaman en la literatura especializada. Y en los hechos se dio un cierre, porque cuando vos mirás los datos de movilidad de Google, por ejemplo, muestran que en marzo y abril la movilidad en el Uruguay bajó un 75%. Marzo y abril. Fíjate qué paradoja, ¿no? Países que por la vía legal decretaban el cierre no lograban un freno tan brusco de la sociedad y de la economía. En cambio, en Uruguay, la exhortación, el quédate en casa y la persuasión por parte del gobierno y de los actores políticos en general, sin necesidad de ley, consigue un resultado mucho más eficiente. Y eso fue lo que frenó la pandemia.
Llegando a junio prácticamente estábamos con 12 casos activos, prácticamente que la habíamos erradicado, ¿no? Pero bueno, luego, frente a esa situación, el gobierno comienza a tomar medidas de apertura, ¿no? Que pasan por, bueno, reabrir los centros educativos, abrir los shoppings, abrir los templos e iglesias, abrir los clubes, habilitar el fútbol. Lentamente todo comienza a abrirse. Y la percepción de riesgo de los ciudadanos cae. En abril estaba en un 83% de los uruguayos pensaban que se podían contagiar y lo tenían como primer problema, a la situación de octubre, noviembre, donde esa cifra cae al 23%, ¿no? Es decir, los uruguayos le perdimos miedo al coronavirus porque nos dimos cuenta de que la probabilidad de contagiarnos era muy baja, porque bueno... Seguramente en diciembre, si se hace esa medición, va a arrojar otros resultados, ¿no? Absolutamente, hay que esperar las encuestas que hagan Equipo, Factum o alguna otra encuestadora. Mirraji estaba haciendo creo que lo dejó de hacer, ¿te acordás? Un seguimiento casi semanal. Mirraji tenía Grupo Radar para la audiencia, ¿no? Tenía un boletín muy lindo, creo que era mensual, ¿no? Al principio era... Me parece que por lo menos arrancó semanal, tengo esa idea, casi esa idea. Era un monitor y presentaba datos fantásticos en esta línea, ¿no? O sea... más del 80% lo colocaba como el principal problema, el coronavirus, ¿no? Y eso fue un cambio superlativo, porque por ejemplo, el problema de la seguridad pública, que durante, no sé, 8 o 9 años fue el principal problema del país, pasó a tercer lugar. Claro. Porque en primer lugar se colocó el coronavirus, en segundo lugar la economía. La economía, claro. ¿Qué pasa con mi laburo? Totalmente. No, y qué pasa con la vida de ese 23% de población informal. Es decir, que no... Sí, con mis ingresos, ¿no? Que no, pero hay un 23% que no cotiza, no tiene seguro de desempleo, vive en el día a día, ¿no? Y que justamente ese día a día depende de la movilidad. Y claro, y que vos no le podés decir quédate en casa, no le podés decir quédate en casa, y no le podés decir quédate en casa porque yo te voy a pagar un seguro de desempleo, como le podés decir a la población formal. Y para esa población... El gobierno no hizo nada. Directamente, la continentó fundamentalmente. Bueno, es injusto decir que no hizo nada. Duplicó las partidas MIDES, que una parte de esa población recibe. Duplicó. Pero bueno, estamos hablando de montos muy pequeños. Y luego lo que funcionó fue la solidaridad, ¿no? Ollas populares, sí. Pero no hubo una política específica. Este fue un punto de batalla política entre el Frente Amplio y el gobierno. El Frente Amplio decía, bueno, vamos a aprobar un salario para estas personas, un salario de 3 meses, y ahí hubo una discusión por el costo y eso unido al déficit fiscal. Pero bueno, en verdad las prioridades cambiaron, ¿no? O sea, en aquel entonces teníamos al COVID como el principal problema, la economía el segundo, y hoy la percepción de riesgo de contagio cayó. Ahora, a mí me parece muy interesante para conocer el análisis político de algo, de muchas de las cosas que dijiste al pasar. Esta última, por ejemplo, ¿no? A ver, es verdad que para un sector no mayoritario, pero muy importante de la población, que trabaja en la informalidad, que por lo tanto no tiene el respaldo legal que el Estado ha desarrollado durante décadas en Uruguay, y que digámoslo también en los últimos... No, y este año el BPS... No, pero quiero decir que no eran herramientas que hubo que elaborar, claro, que eran herramientas que la República ya las tenía recontra consolidadas, ¿no? Totalmente. Que además habla bien de una especie de trazabilidad garantista en ese sentido que Totalmente. tiene el Estado uruguayo, ¿no? Pero aún así, como siempre ocurre, muchos quedan fuera de... Los anteriores gobernantes dicen, sí, pero mirá que hay muchos que quedan fuera de... pero antes eran muchos más, nosotros logramos bajar subrayadamente ese número. Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí, sí. Y esos antiguos gobernantes, ahora en la oposición, le dicen al gobierno, ellos y también la academia, porque el Instituto de Economía hizo cálculos en ese sentido, bueno, renta universal a esa población, ¿no es cierto? Durante 3 meses, creo que era en el arranque, me acuerdo que antes en la oposición al gobierno decía, sí, pero ¿qué pasa si a los 3 meses no lo arreglamos? Que fue lo que estaría pasando. Te lo dicen ahora, ¿no? Que hubiéramos seguido con eso. No, bueno, pero para julio, agosto, la normalización ya
ya se había, de la vida social, era muy claro. Por decirlo claro, el cuida coche ahora ya tenía coches que cuidar, eso me está diciendo. Sí, Bien. sí, el vendedor ambulante. El que vende caramelos frente a la puerta de la escuela, ahora va a gurizar a la escuela. Sí. Quizás no tanto. Pues. Lo que quiero decirte, a ver, el análisis político, a mí me pareció muy interesante esta síntesis que se logró, porque por un lado, podía ser un motivo de legítimo reproche al gobierno, che, no estás haciendo nada para con estos, que son los más frágiles, porque es obvio que son los más frágiles. Uh-huh. Lo que deja en evidencia tu mirada liberal, ortodoxa e insensible, estoy jugando, ¿no? Uh-huh. Y preocupado por el investment grade y no aumentar el déficit, seguís para adelante siguiendo manuales. Sin embargo, el gobierno recogió el guante y empezó a decir, ¡apa! Pero mirá los que recién gobernaron, que nos habían dejado en el paraíso. Mirá todos estos que están tirados a la vera del camino. Che, no era que habían bajado tanto la pobreza y la exclusión. Y a mí me da la sensación que en alguna medida esa reacción del gobierno, o anticipo, terminó siendo satisfactoria para construir como se dice ahora, el relato de los hechos. No, claro, o sea, este es otro año donde hubo un choque de relatos, que bueno, que tiene connotaciones muy profundas, ¿no? Porque uno piensa que es solo sobre esto, pero va más allá. Como dos miradas que a veces aparecen divorciadas. Es verdad que para hacer política hay que construir argumentos, ¿no? No hay forma de persuadir si no hay argumentos. Y decirle a los ciudadanos, miren, yo no hago más porque en realidad me dejaron el país fundido, es un buen argumento. Y probablemente mucha gente lo crea, ¿no? La oposición le dice, no te dejé el país fundido. En realidad estás teniendo éxito porque te dejé el país bien. Y entonces es una discusión que solo la puede saldar los estudios imparciales de economistas, sociólogos, etcétera. Pero por el momento es una batalla política de quién tiene mayor capacidad de convencer y de persuadir, ¿no? Probablemente las dos partes tengan algo de razón. Probablemente haya una más equivocada que la otra, pero lo cierto es que la conversación pública este año ha estado impulsada por esos dos motores, ¿no? Exacto. Y eso lo vimos en la discusión de la LUC, en la discusión de la rendición de cuentas y luego finalmente con la discusión del presupuesto. Exacto. Y va a seguir un tiempo más, ¿no? Porque para el gobierno es un argumento muy cómodo, ¿no? Decir, para simplificar, la herencia maldita explica todo lo que no puedo hacer, ¿no? Pero bueno, de todos modos, yo creo que el gobierno tiene otro argumento que para mi gusto es mucho más eficaz, ¿no? Que la herencia maldita, que es la pandemia, ¿no? Explicar las dificultades por la pandemia tiene mucho más sentido, uh-huh. Porque el mundo está inmerso en una pandemia, porque todas las economías del mundo están en problemas producto de la pandemia. Entonces me parece que lo que he percibido es que lentamente la argumentación, por lo menos más elaborada, más fina, más sofisticada, se ha ido moviendo hacia ese argumento, ¿no? Si yo no estoy respondiendo mejor es porque, la pandemia le pegó al mundo y Uruguay hace lo que puede. Más adelante te prometo que esto va a mejorar, ¿no? Y eso como que funciona muy, muy bien. Entonces yo digo que la pandemia ha sido la espada y el escudo, ¿no? La espada porque fíjate que el éxito le permitió hacer política, ¿no? El éxito hubo 5 o 6 meses exitosos donde Uruguay se cubrió de prestigio. La calle Pou ganó premios, ¿no? De ser un presidente desconocido pasó a ser galardonado. Por tanto, la pandemia
fue un momento crítico, es un momento crítico, pero también es una gran oportunidad para un nuevo gobierno con gente inteligente que, bueno, que le buscó la vuelta a la situación. Y también es el escudo por esto mismo, ¿no? Porque, bueno, porque cualquier cosa que me pida la oposición o que clame la gente, yo puedo esgrimir que no puedo hacer más por la misma pandemia. A mí me parece muy interesante esto que ha logrado, es un poco exagerado, que parece que con satisfacción está llevando adelante la construcción de esta lógica que podría resumirse así, lo digo en forma muy rústica, ¿no? Nosotros tuvimos durante muchos meses un nivel de datos vinculados al COVID muy satisfactorio, ¿no es cierto? Muy satisfactorios. Y fue aceptado con mucha paz, con bastante armonía, la idea de que esto había ocurrido fruto a un liderazgo político joven, encabezado por el presidente de la República, que logró, como decías vos, manejar dos tensiones sensatas. Esto es una gripeciña, dijera Bolsonaro, ¿no? Metámosle para adelante, cero bola, al estilo Trump, Bolsonaro y esa barra, el inglés también, ¿no? Sí. O, no, la otra idea, que con ley provoquemos que la gente quede recluida en sus casas. Es el camino en el medio. Bien. Y se llamó libertad responsable. Exacto. Exhortación a quedarse en casa o a extremar las medidas de cuidado. Y funcionó, porque también tenés una sociedad bastante informada. Bueno, a eso quiero llegar. Sí. Ahora los datos definitivamente son otros. Son otros. ¿No advertís que, sin embargo, no hay una mirada cuestionadora a ese liderazgo que cuando hacíamos goles era el responsable? Porque el liderazgo sigue trabajando en la construcción de argumentos, ¿no? Por ejemplo, a fines de noviembre, la calle Pou declaró que no le preocupaban el aumento de los casos, porque Uruguay era un país en absoluta normalidad. Estoy hablando 26, 27 de noviembre. Concomitantemente con ello, el GACH estaba produciendo informes que ya estaban anunciando el crecimiento exponencial de casos. ¿Cuál fue la argumentación que construye el gobierno? Bueno, bajamos los brazos. Es decir, cuando hay beneficios, me los guardo, ¿no? O sea, cuando hay costos, los compartimos. ¿Tá? Bueno, es lo que... Sí. Pero eso es un golazo, y generar eso. Totalmente. O sea, durante todo el periodo de buenos resultados, quien reclamó el crédito constantemente por los buenos resultados fue el gobierno. Y desde afuera el país se vio muy así, ¿no? Esto lo hizo el gobierno. Ahora que las cosas comiencen a ir mal, bueno, socializamos las pérdidas, ¿no? Entonces, tiene tanta responsabilidad la calle Pou como el GACH, como vos y como yo, como cualquier persona que ande por la calle. Los que tocan el tambor de noche, ¿no? Claro, porque bajamos la guardia, porque nos dejamos estar, porque somos unos inconscientes y pues nos creímos que estaba todo bajo control. Entonces, me parece como que, bueno, que esto también lo que nos está pintando es que el gobierno es, por lo menos el presidente y su entorno, son muy buenos políticos, ¿no? Están dirigiendo de manera muy eficiente. Han sido mucho más eficientes que el liderazgo de la oposición, ¿no? El liderazgo de la oposición, puedo hablar rato largo, ¿no? Pero vamos a una ha sido pausa. Un año muy malo para la oposición, además de, bueno, por razones obvias de la pérdida de Tabaré Vázquez, pero... Un año muy malo que simbólicamente, si querés, fue coronado con la muerte de Tabaré, ¿no es cierto? Es decir, casi como símbolo, si un dramaturgo lo hubiera puesto, lo hubiera escrito, casi como un símbolo, ¿no? Sí. Y encima, además, se muere el dirigente de la izquierda más importante de la historia del Uruguay, ¿no es cierto? ¿Vamos a ir a un corte? Sí. Pero antes quiero decirte esto. Para mí el éxito, es verdad, el gobierno tuvo cosas interesantes, ¿no? O sea, tiene responsabilidad por el éxito. Pero yo creo que hay dos factores que no deben olvidarse. Cómo estaba el país
que institucionalmente, socialmente y económicamente está bastante bien preparado, lo agarra bien. En comparación con otros países es increíble, ¿no? Las fortalezas que tenía el país. Y el segundo factor es la gente, ¿no? Gente informada. Las encuestas, los boletines de ALEN mostraban que durante abril y marzo el 90% de la población se informaba sobre la marcha de la pandemia. Eso es sustantivo para que la gente guarde una conducta, ¿entendés? Entonces me parece que los tres factores son, bueno, las fortalezas institucionales, la cultura política de la gente y obviamente un gobierno que tiene la capacidad de formular una estrategia flexible que rápidamente comienza a recoger éxitos. Entonces es ese combo. Ahora, traducido políticamente, los argumentos se formulan de otra manera. Exacto. Al regreso de la pausa y a propósito de la oposición, algo pasó que de alguna manera empezó a derramarse la idea, otra vez, en forma rústica la planteo así: a estos del Frente Amplio, de última, que aumente la pandemia, que aumenten los casos, incluso que se enfermen, no les preocupa, es más, lo están buscando para desacreditar el gobierno. Una lógica de la gente se enferma de gusto para que le vaya mal a la calle, ¿no? Ahora bien, y entonces se había instalado la idea de que el Frente Amplio no estaba haciendo todo su esfuerzo para contener la pandemia. Hasta Carolina Cose. Lo vemos luego de la pausa. Sí, claro. A ver en qué clave hay que leer eso. Estamos con Daniel Chaschetti. Estamos poniendo la mañana en camino. Seguimos poniendo la mañana en camino. Nos sigue acompañando Alejandro Balvis, que mañana estará en la trastienda. ¿Cómo se lleva mi amigo Daniel Chaschetti con mi amigo Alejandro Balvis? Bueno, muy bien. Aunque bueno, no soy un fanático, pero me gusta mucho, ¿no? Pero lo que hace está bueno, digamos. Esa murga canción es fantástica. Ajá. Y todos esos ritmos de marcha camión mezclados con acordeón son lindos, ¿no? Exactamente. Bueno, para un poquito, ¿qué dice? Acá tengo el búsqueda, porque justamente hoy titula algo que está vinculado a lo que quedó antes de la pausa acerca del rol que está protagonizando Carolina Cose, ya no solo en reunirse con el gobierno, salir en conferencia de prensa con Delgado, sino como ayer ya anunciando medidas. Bueno, de hecho, acordate que apenas asumió, dijo, vamos a revisar cada uno de los permisos autorizados bajo una lógica grande como una casa, grande como la intendencia. La realidad cambió. Yo creo que ya entendió todo porque la situación es muy crítica. No digo que sea la única, hay mucha gente que entiende que la situación es bastante dramática. Y lo que creo es que ella, a diferencia de otros, yo qué sé, me viene a la cabeza Cristina Lustenberg, que es diputada del Frente Amplio, que ella había sido una posible ministra de Salud, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, ella está ahí en el Parlamento y bueno, ha trabajado mucho, ¿no? Con el ministerio, ha apoyado al gobierno. Pero claro, Carolina Cose, la diferencia respecto a cualquier otro miembro de la oposición que haya tratado de dar una mano, es que ella tiene la intendencia, ¿no? La intendencia se ocupa de más de 100 políticas públicas, ¿no? Entonces la posibilidad de influir es lo muy sabemos fuerte. bien, ahora que estuvimos recordando tanto la peripecia política de Tabaré. Claro, uno puede hacer cosas desde las intendencias, ¿no? Y la de Montevideo más. Entonces lo que hace Carolina Cose es desarrollar acciones unilaterales, ¿no? O sea, ella va al Congreso de Intendentes y se reúne con la calle Pou, pero ella comienza a tomar decisiones. Se asesora con el GACH, le pide información al GACH. La más relevante, ¿viste? La más relevante es que para el 4 o 5 de diciembre el número de casos en Montevideo se duplicaba cada 6 días. Yo creo que ese dato es relevante y es lo que mueve a Carolina Cose a tomar... El tiempo de duplicación de los casos. Claro. Mientras en el país los casos se duplicaban en 9, 10 días, en Montevideo se duplicaban en 6. El foco de la pandemia en Uruguay está en Montevideo, en el área metropolitana. Entonces ella asume la responsabilidad.
desparramado en Montevideo. Totalmente. Cuando uno mira el mapa, hay un mapa animado de cómo evolucionó, muy lindo. Lo vi y vi que después lo retuiteaste. El Ministerio de Salud Pública lo hizo. Y uno se da cuenta que bueno, que es como ¿te acordás cuando nos agarrábamos sarampión, ¿no? Que te empezaban a salir los brotes por cualquier lado. Los puntitos rojos por todos lados. Y bueno, y esto es igual, ¿no? Entonces, ella, bueno, toma la decisión de unilateral de comenzar a cerrar cosas, ¿no? Y a extremar cuidados y por ejemplo, cerrar y abrir, ¿no? Por ejemplo, con los bares empezó a habilitar veredas, ¿no? Es decir, cosas que eran bastante obvias. Bueno, estamos con el diario del lunes, pero rompía los ojos, ¿no? Que lo que hay que hacer es sacar a la gente del encierro, ¿no? Que esté al aire libre, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido es muy meritorio lo que hace Carolina Cose. Y fíjate que es interpretado por muchos analistas como un cambio de estrategia del Frente Amplio, ¿no? Eso es muy... uniéndolo a lo anterior me parece yo creo fascinante. Que el cambio está en que una gobernante, ¿no? Toma medidas, ¿no? Está haciendo cosas que Dicandia no hizo, ¿no? Tal vez porque Dicandia gobernó en el país de la nueva normalidad, ¿no? En esos meses de julio, agosto, septiembre, octubre, donde Uruguay abría y la cifra de contagio era muy baja. Pero además incluso a Dicandia creo que se le reprocha, desde mi perspectiva, mal, ¿te acuerdas aquella apertura que hubo en 18 de julio? Cuando todo el mundo dijo esto, incluso hubo una declaración del Partido Colorado el lunes, no el viernes cuando se anunció que iba a ocurrir, ¿no? En el sentido que, ¿cómo? Contra el gobierno, porque claro, la gente... Lo que pasa es que, hay gente que es bastante ignorante, ¿no? Porque, yo he escuchado gente que se queja de que hay uruguayos por la Rambla sin tapabocas, bueno, ¿no? Sí. Es decir, eso es una estupidez, porque eso lo explicó Radi, ¿no? Suscribo, Chasquetti, suscribo. Hay una cuestión tridimensional, ¿no? No es solamente el tema horizontal de que nos cruzamos con la persona, sino que estamos en un espacio abierto. Entonces las probabilidades son más bajas. Estamos de acuerdo, es mejor si tienen el tapabocas, no hay duda, pero... me parece que tenemos que mirar un poco mejor dónde está el problema, ¿no? Entonces, bueno, yo diría... ¿Vos decís que Cose logró encontrar esa síntesis? Esto está interpretado por muchos comentaristas como un cambio de estrategia del Frente Amplio. Yo lo que digo que el Frente Amplio, en realidad, ha hecho seguidismo del gobierno desde el 19 de marzo. Vos revisás... y no vas a encontrar una sola declaración relativa al cuestionamiento a la autoridad sanitaria. Daniel Salinas no es un problema para el Frente Amplio, al revés, los políticos del Frente Amplio hablan bien del ministro de Salud Pública. Para el Frente Amplio en todos estos meses el problema eran las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Y toda la discusión y la conversación pública estaba centrada en ese problema. Y no en discutir el rumbo. Inclusive el 3 de diciembre, cuando el gobierno adopta estas medidas que podrían haber sido criticadas por considerarlas escasas, el Frente Amplio decidió no hacerlo, siguió apoyando. Entonces no hay, una estrategia de vulnerar la política sanitaria del gobierno. Escasas, y se le pudo haber dicho imprecisas y tardías. Claro, porque por ejemplo, bueno, está el tema de, por ejemplo, de las manifestaciones culturales, ¿no? Los tambores. Es obvio, los tambores generan situaciones de riesgos todo el tiempo. Uno los veía y decía, bueno, demasiada gente demasiada gente demasiado cerca. Totalmente. Y demasiado tiempo. Demasiado tiempo y bueno, y transpirando y todo el caldo de cultivo para efectivamente favorecer el contagio. Pero bueno, se podría haber trabajado de otra manera, ¿no? Con los tambores, ¿no? Podría habérseles convocado y tratar de construir protocolos con ellos a lo largo de meses, ¿no? Son más o menos identificables en cada barrio. Eso lo podría haber hecho la Intendencia, por ejemplo, ¿no? Ajá. En la época de Dicandia. Y no sé, capaz que se intentó hacer, pero
como la percepción de riesgo cayó, bueno, la vamos dejando, ¿no? Pero luego lo increíble es que en el discurso político se asimila la manifestación popular de salir a tocar el tambor con una estrategia promovida, fomentada, fogoneada por el Frente Amplio, lo cual no hay una sola evidencia, ¿no? De que eso sea así, ¿no? Pero bueno, es parte de la discusión pública, ¿no? Me parece muy interesante esto que hoy subraya. ¿Lograste leer algo de búsqueda hoy? No. Dice, ante Montevideo y Canelones, 2 departamentos gobernados por el Frente Amplio están entre los más complicados. Ante la tendencia exponencial en el crecimiento de casos y brotes en todos los barrios, la intendenta Carolina Cose anunció que se cerrarán teatros, museos y casino municipal. También decidió una pausa en los ensayos de carnaval y otras medidas, ¿no? En la salida que tuvo ayer. Es interesante incluso hasta la postura que está tomando. Ella es la única que habla, incluso improvisa. El video estaba editado, pero está acompañada de directores siempre, ¿no? Y además lo manda en el horario central del noticiero, ¿no? Mientras la directora nacional de Cultura, léelo bien, Camino, Mariana Maiste, que es una mujer además vinculada al teatro, dijo que mantienen la misma tesitura de esperar las indicaciones del equipo de gobierno y por ahora no ve razón ni hubo instrucción de cerrar ninguna sala. Por primera vez está siendo más osado, se entiende, ¿no? La intendencia departamental dice, vamos a cerrar las nuestras, las que son del gobierno departamental, ¿no? En el sentido de que parece ser Cose que está dispuesta como a desactivar esa idea de que miran con cierta complacencia y cuando no, entusiasmo, el aumento de los casos positivos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en verdad, que aumenten los casos positivos es muy malo para el país, genera mucha incertidumbre, afecta la vida cotidiana de la gente y sabes que el cierre lamentablemente siempre va a terminar golpeando a los más débiles, ¿no? A los más carenciados, a los que tienen mayores dificultades de empleo, a las familias más pobres. Desear el aumento del contagio para que se desprestigie el gobierno es una actitud ruin, ¿no? Y la verdad es que yo no lo he visto, ¿viste? Yo lo que he visto, por lo menos de la dirección del Frente Amplio, de sus senadores, es una crítica muy fuerte a las medidas que el gobierno toma para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Ahí está el choque duro. Porque vuelvo a repetir, ni siquiera ha habido una discusión sobre el rumbo sanitario, ¿no? Como sí lo hay en Argentina o en Chile. Vos mirás Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, son todos casos donde la política sanitaria está en el centro del debate y de la discusión. En Uruguay no. En Uruguay son las medidas para contener o para enfrentar las consecuencias de la pandemia, ¿no? Y no el rumbo sanitario. Para terminar, agrega búsqueda mía esta otra perspectiva que me parece interesante. De esta parada brava se sale entre todos, pero de verdad, sin perfilismos ni protagonismos innecesarios. ¿Sabés quién dijo esto? Yamandú Orsi. Eso fue, se lo dijo Búsqueda, eso fue lo que resolvimos en el Congreso de Intendentes, agregó, aludiendo a la decisión de plantearle al gobierno tener contacto con los científicos que lo asesoran para entender por qué se toman algunas decisiones. Para el jefe comunal canario, en esto es mano a mano con el gobierno. Es el momento de la política, por supuesto, que de la ciencia. Es el momento de la política, por supuesto, de la ciencia, de la medicina, pero también termina marcando el rumbo, es la política en clave de política de Estado, no en clave de campaña electoral, que eso ya se terminó. Bueno, fíjate, ¿a qué se lo dice Orsi cuando dice esto? Bueno, no sé, pero fíjate que ahí parece bastante obvio y claro de que hay una competencia implícita entre Cose y Orsi, ¿no? Es un poco temprano, Chaquetti. Bueno, pero sí, es súper temprano, ¿no? Pero en verdad, yo qué sé, Orsi está muy enfocado, ¿no? Uno puede detectar una serie de medidas, ¿no? De movimientos, de acciones, ¿no? Lo cierto es que, bueno, en este caso, esta competencia entre Cose y Orsi es beneficiosa para el país. A ver. Y para el gobierno. Y sí, porque fíjate que están corriendo a ver quién es
se alinea más con el gobierno, ¿no? En el sentido de... Es una buena noticia para el gobierno. Y para los uruguayos, porque en realidad están con... ¿Cuál es el principal problema del Uruguay hoy? La pandemia. La pandemia. El crecimiento es exponencial. Vamos a terminar el año con 500 casos, si no lo frenamos, con 500 casos por día, y en febrero nos quedamos sin camas de CTI. Eso ayer el presidente del sindicato médico, sindicato médico no, de la sociedad de... Bueno, no me acuerdo, se me pasó el nombre. Bien. Pero hay un tuit muy dramático, ya mismo te lo voy a decir. Dale. De uno de los médicos más prestigiosos y reconocidos, que lo dice con mucha claridad, ¿no? Dice, bueno, mirá, si no lo frenamos, muchas familias van a perder a sus seres queridos, vamos a tener muchos muertos. Déjame decir en todo caso que de las 800 camas de CTI, 25 están ocupadas por pacientes del COVID. Bueno, este número ya cambió un poquito porque es de hace 5 días y el número de... Sí, pero no son 800 ni 900 camas para COVID, ¿no? Son... No. Eso es... No, la información dice 800 camas de CTI, claro. no 800 camas. Vos habitualmente a esta altura del año siempre tenés un 60%, 70% de ocupación por las otras enfermedades. Sí, claro. O sea, lo que te queda para el COVID es relativamente poco, ¿no? Entonces, No, la información no lo dice, pero por las dudas, nadie está diciendo que 800 menos, o sea que quedan 775 camas libres, nadie está diciendo eso, totalmente. por supuesto. Sí. Y bueno, lo cierto es que, el principal problema que tiene el país es ese, ¿no? Es la pandemia, es frenarla, es porque si no, en el medio del verano vamos a estar con el sistema sanitario colapsado y bueno, es muy bueno que Carolina Cose y Orsi estén en cierto modo compitiendo por ver quién hace más para enfrentar este problema, ¿no? El tuit que te mencionaba el presidente de la era Sociedad Uruguaya de Medicina. Julio Medina, Claro, ¿no? claro. Es el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la UDELAR. Y bueno, ¿Y qué dice Medina entonces? Y bueno, Pensé que... él escribió un tuit. ¿Cuántas camas de terapia intensiva tiene Uruguay? ¿Cuál es el porcentaje de ocupación habitual? Y Mirá lo que dice. Esta curva empinada, él presenta el gráfico donde se muestra el crecimiento exponencial, se traduce en las próximas 4 a 6 semanas en, primero, decenas de familias que perderán un familiar. 2, decenas de ingresos a CTI. 3, cientos de ingresos a áreas hospitalarias. 4, cientos de personal de salud en aislamiento o cuarentena. 5, miles de personas en cuarentena. 6, y miles de momentos que el virus nos terminará robando. Estamos hablando de Julio Medina, ¿no? Sí. Que es, le contamos a la gente, el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República. Sí, para mí es un mensaje dramático que lo tenemos que tomar bien en serio y bueno, me parece fantástico si Orsi y Cose están compitiendo a ver quién hace más, ¿no? Igual me parece un poco raro que uno le reproche a cualquier gobernante de cualquier departamento, pero mucho más de Montevideo, por lo que acabas de señalar de la dimensión donde Montevideo está teniendo... Y Canelones también, ¿no? Bueno, pero en este caso, que tome medidas más allá de las del Congreso. Es decir, me parece una cosa un poco rara, ¿no? Están haciendo el Congreso Intendente, quiero decir... Si quieres cerrar los casinos, aunque el Congreso Intendente no lo haya resuelto, ¿y vos cerrás los casinos? Bueno, lo que pasa es que el Congreso Intendentes es una instancia de coordinación y está bueno que se tomen medidas que alcancen a todos, ¿no? Pero me parece bien que trabajen, que tomen decisiones de manera unilateral. A eso voy. Porque el grado en cómo está golpeando la pandemia es desigual, no es lo mismo en Montevideo que pongamos en Florida, ¿no? Exacto. Es distinto. Como fue desigual en un momento Cerro Largo y Rivera, por decirte algo con relación al propio Montevideo. Exacto. Para terminar, qué brutal lo que ha ocasionado este año, por eso es especial, que este año pasó la LUC, la rendición de cuentas y fundamentalmente el presupuesto. ¿Se puede decir 3 goles del gobierno? Sí, 3 goles. 3 goles que además... Y agregá más, ¿no? Porque las elecciones departamentales le robó tres intendencias al Frente Amplio.
Y termina el año con, mirá, fíjate, el gobierno termina muy bien el año. En los Colorados, porque en Salto, no quiero decir el fenómeno Salto, si bien gobernaba el Frente Amplio ya, el candidato natural para disputarle a Lima, le robó el segundo lugar. Era Coitiño. Y... Sí. Ahora, y fíjate que termina el año evitando una interpelación. Va a pasar a ser, curiosamente, el primer año de una legislatura, por lo menos desde 1943, donde no hay una interpelación. Bueno, la hubo, las de Lust. Eso no fue una interpelación. Me refiero a eso fue un montaje, una cosa muy, muy rara, muy extraña, donde en realidad el interpelado fue la oposición, ¿no? Claro, para decir todo lo que había dejado. Claro, la coalición mayoritaria en la Cámara de Diputados, más 4 ministros y sus asesores, enjuiciaron a la oposición. Eso fue la interpelación de Luz. Bueno, yo hablo de interpelaciones como han sido siempre, ¿no? Donde hay legisladores opositores que traen a sala a ministros del gobierno. Eso no ha habido este año y eso lo logró sortear con éxito, porque el Frente Amplio está decidido a hacerlo y por una u otra razón la interpelación se pospuso, ¿no? Y al mismo tiempo que se pospone, aparece Larrañaga mostrando cifras con una baja del delito y de muchos indicadores que muestran de que hay algo que está funcionando bien y que no es un problema tan dramático. Y bueno, yo diría que el gobierno va a cerrar este año muy bien, ¿no? Bueno, y te la dejo para el año que viene. Hablamos de los 3, 4, 5 o 6 goles a favor del gobierno. Y andás a ver si no recibe de regalo un gol en contra. Con la LUC. Con el referéndum a la LUC. No, lo va a recibir. Eso yo ya lo estoy diciendo porque, bueno, el Frente Amplio perdió mucho tiempo en decidir eso. No entendió el Frente Amplio y la Intersocial, ¿no? No entendió que los referéndums se ganan cuando son un set de asuntos relativamente chico y de fácil entendimiento en la gente. He visto a algunos dirigentes intentar explicar contra qué aspectos de la LUC se va, y son tantos y tan difíciles de explicar que representan un desafío comunicacional muy fuerte. Y también, fíjate, Alejandro, que el tiempo para juntar 800.000 firmas en el medio de una pandemia está complicado. Esto vence en junio, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser imposible que alcance las firmas. ¿Y me dejas agregar otra? Sí. Y supongamos que no te va tan mal. Le abrís la puerta al gobierno, entre comillas, para que siga profundizando leyes que no van en la dirección que la oposición le parece adecuada, sabedor de que no va a haber ninguna acción, digamos, de juntada de firmas o similar, porque no vas a estar juntando firmas todos los años. Bueno, lo que pasa es que todo esto obedece a una concepción política específica, que es la que impulsa el Partido Comunista y el Partido Socialista. Esta idea que juntar firma una a una fortalece una estructura política en todo el país, que capaz que puede tener sentido en condiciones normales y con un plazo de un año, pero en plazos tan breves y con una pandemia es una estrategia absolutamente equivocada, ¿no? Equivocada en el sentido de que no va a tener éxito. Y por tanto, bueno, yo creo que para nuevas leyes del gobierno capaz que puede haber otros intentos y utilizando la estrategia lógica, que es la vía corta. Uh-huh. Hay que recordar de que de todos los referéndums que hubo en Uruguay, el único que se llegó por la vía larga fue el del 89, ¿no? 2 años juntando firmas. Se llegó a la consulta. Sí, pero el resto, todos los demás referéndums que hubo, el del 92, el del 2004, fueron referéndums que fueron por la vía corta. Claro. ¿Está? Y es el camino más lógico. Y lo otro es que, bueno, es que la LUC es una ley ómnibus, es un paquete de 20, 30 leyes. Entonces,
tomar 100 artículos, es como ir contra 20 o 30 leyes. O sea, tenés el mismo problema que tenía el gobierno para explicar los contenidos públicamente, ¿no? Algunas de las cuales seguramente contó con el voto del Frente Amplio, ¿no? Bueno, sí, y ese es otro problema, bueno, pero ya pasó el Frente Amplio por cosas así con la ley de ANCAP, ¿no? Que la votó en el Parlamento y luego juntó firmas para derogarla, y la derogó. Ajá. Bueno, ¿al sanguinetismo no le pasó algo parecido con la ley de empresas públicas en el 89? No, es decir, que se había votado en el Parlamento algo y que después votó en contra de la... El Foro Ballista apoyó porque esos artículos no los había votado en el Parlamento. Bien, bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Dani, y buen final y buen arranque de año, con todo lo que ello implica. Ojalá que el año que viene sea mejor, que salgamos de esto, ¿no? Porque bueno, la vida cambió demasiado, ¿no? Ajá. Para mucha gente. Nos vamos a la pausa. Daniel Chaschetti nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.